buenos días, queridos amigos de Palenque TV. Bienvenidos una vez más a este segmento del canal denominado Franja Médica, donde hablamos en particular respecto a temas relacionados con nuestra especialidad, que es la traumatología y ortopedia, por un lado. Por otro lado, también temas relacionados con la traumatología y medicina deportiva, y también la traumatología y ortopedia pediátrica. Entonces, el día de hoy, el tema que hemos seleccionado para hablar con ustedes es las lesiones del cartílago de crecimiento, y obviamente vamos a iniciar hablando sobre qué es el cartílago de crecimiento para que allá en casita nos puedan entender sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy, y recordarles que como todos los sábados estamos en vivo y en directo transmitiendo no solo para la ciudad de La Paz, sino para todo el interior del país, e incluso a través de las redes sociales también pues llegamos a internacional. Y recordarles también que como estamos en vivo, ahí en la pantalla, en el pie de la pantalla va a salir un número que es el número del WhatsApp, a través del cual pueden mandar por mensaje la consulta que tengan respecto a cualquier tema relacionado con nuestra especialidad, no necesariamente al tema que estemos hablando el día de hoy, sino a cualquier tema, y a lo largo del programa vamos a ir respondiendo sus dudas, ¿no? Entonces, empezando el tema del día de hoy, vamos a hablar, como mencionaba hace un momento, sobre las lesiones del cartílago de crecimiento. ¿Y por qué es importante saber sobre este tema? Porque es importante, como papás, que sepamos que todos los huesos tienen un cartílago a través del cual se produce el crecimiento en longitud del hueso, y muchas veces cuando se lastima este cartílago de crecimiento puede traer secuelas y consecuencias que pueden alterar la funcionalidad y la forma anatómica del segmento involucrado. Entonces es por eso que es muy importante saber que existen las lesiones de este cartílago de crecimiento para poder identificarlas a tiempo y hacer el tratamiento oportuno para evitar estas lesiones, ¿no? Y evitar estas deformidades que se pueden dar cuando se lastima este cartílago. También es importante identificar el cartílago para no caer en diagnósticos equivocados, en los que pueden decir que así semeja a una fractura y sin embargo es el cartílago de crecimiento, que es normal en las edades pediátricas. También es importante que sepamos que como todos los huesitos largos tienen ese cartílago de crecimiento, a través de este cartílago de crecimiento con la edad se van fusionando los diferentes partes de cada hueso, y entonces, como dato curioso, en los niños tienen aproximadamente en total 300 huesitos en todo el cuerpo humano. Y conforme van creciendo y se van fusionando estos segmentos de hueso, eso va disminuyendo esa cantidad, y ya en un adulto el número total de huesos que tiene una persona adulta es aproximadamente de 208, porque se van uniendo estos fragmentitos de hueso, y es por eso que un bebé nace con 300 huesitos, pero en el adulto esos 300 se convierten en 208 huesitos aproximadamente, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, del cartílago de crecimiento y sus posibles lesiones. Bien, María Fernanda, hemos hecho una explicación somera de lo que significa el cartílago de crecimiento y el por qué es necesario conocer estos segmentos que están en todos los huesos, especialmente en la edad, de inicio, donde los niños saltan, corren, juegan, de repente están inscritos en escuelas de fútbol, de básquet, de voleibol, de karate, de deportes de contacto, donde también corren peligro estos segmentos, porque a veces, los deportes de contacto, especialmente donde los niños sufren caídas, reciben golpes o también dan golpes, entonces pueden estar, en riesgo estas zonas de crecimiento. Por eso hemos denominado el tema de hoy cartílagos de crecimiento. Todos los huesos en las fases iniciales de crecimiento tienen un segmento que es el cartílago de crecimiento, el cual da la longitud, da la anchura de los huesos también en varias direcciones. En algunos casos es el grosor del hueso, en otros casos es la longitud. Hay algunos huesos que tienen dos porciones de cartílago de crecimiento, como ser los huesos largos. Por ejemplo, el fémur. El fémur tiene un cartílago de crecimiento muy cerca de la rodilla y tiene un cartílago de crecimiento cerca de la cadera, cerca de la pelvis. Los otros huesos, como ser el radio, el cúbito, de la misma forma. Su cartílago de
de crecimiento está muy cerca del codo, del húmero también está muy cerca del codo, de la tibia, del peroné. Los cartílagos de crecimiento están cerca del tobillo, cerca de la rodilla. Entonces, estos fragmentos que, como su nombre lo indica, cartílagos de crecimiento, son muy frágiles y en algunos casos, en algunos segmentos, hay músculos que se insertan cerca del cartílago del crecimiento, como en el caso de la rodilla, por ejemplo, donde se inserta el tendón rotuliano, que es un tendón sumamente potente y está insertado en la tibia, en la tuberosidad anterior de la tibia, en un lugar de cartílago de crecimiento. Por eso es importante que tengamos cuidado, especialmente los profesores de educación física, los instructores en las diferentes escuelas de deportes, de tener cuidado con la actividad deportiva, porque estos cartílagos, al tener una caída, un golpe, pueden deslizarse, pueden desplazarse y comprometer el crecimiento de los huesos, ya sea en longitud, en anchura y, por qué no decir, en algunos casos, como en la cadera, por ejemplo, estos cartílagos son sumamente importantes a nivel de la cabeza del fémur, donde si este cartílago se desplaza, desgraciadamente puede comprometer la vida de la cabeza femoral. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. María Fernanda, creo que de acuerdo a este preámbulo que hemos hecho en cuanto al tema, podemos continuar ya exponiendo algunas características, tanto radiológicas fundamentalmente, y diríamos, de lo que es la fisiología y la fisiopatología de lo que es el cartílago de crecimiento. Entonces empezamos con las imágenes, por favor. Entonces, como estábamos mencionando, todos los huesos largos tienen cartílago de crecimiento. Los de las extremidades, ¿no? El brazo, antebrazo, muslo, pierna y los de los dedos. Todos esos huesitos tienen cartílago de crecimiento y, como pueden ver ahí en las imágenes, alrededor de las articulaciones es que están estos cartílagos de crecimiento y a partir de ellos es que crece el hueso, principalmente en longitud. En la región de la extremidad superior, en la zona a partir de la cual crece en longitud en mayor proporción, digamos, por así decirlo, en mayor porcentaje, es uno a nivel del hombro y el otro está a nivel de la muñeca. Obviamente a nivel del codo también crece, pero el porcentaje de crecimiento se da mucho más a partir de la articulación del hombro y de la muñeca que de la articulación del codo. Y en la extremidad inferior, el mayor porcentaje del crecimiento de la extremidad inferior se da a nivel de la articulación de la rodilla. Y, como bien decíamos, también hay cartílago de crecimiento a nivel de la cadera y del tobillo, y a partir de ahí también crece en longitud, pero el mayor porcentaje es a nivel de la rodilla. Si pasamos a la siguiente imagen. Podemos ver ahí nada más un esquema para que tengan ahí conocimiento en la casa sobre el cartílago de crecimiento, que también recibe otro nombre, que es el nombre de fisis. Entonces, fisis y cartílago de crecimiento es lo mismo, son sinónimos. Y la fisis tiene varias capas, a partir de las cuales tienen una distribución. Cada capa tiene una distribución diferente de células y cada una de estas células tiene una función en especial y se encarga de cierto tipo de crecimiento, ¿no? Entonces hay las células, por ejemplo, las de la capa más abajo, después la germinal, luego la proliferativa, luego la hipertrófica y al final la que se va calcificando y haciendo hueso, ¿no? Entonces, a partir de estas es que se da el crecimiento y a nivel microscópico se puede lastimar y lesionar en específico una de estas capas del cartílago de crecimiento, y es a partir de aquí que se ve comprometido el desarrollo del hueso en su longitud, o puede también verse cuando se lesiona este cartílago de crecimiento, se produce una deformidad, una angulación, dependiendo de dónde esté la lesión, se produce una deformidad en valgo o en varo, por ejemplo, en el plano coronal, o en el plano de frente, en el plano frontal, y en el plano lateral se pueden producir deformidades hacia anterior o hacia posterior, ¿no? Todo depende mucho de dónde se haya lastimado esta fisis y si no se ha hecho el tratamiento apropiado. Si pasamos a la siguiente imagen, podemos ver ya, empezando con las radiografías, cómo se ven estos cartílagos de crecimiento, y en esta radiografía en específico, que es una radiografía de rodilla, de una proyección lateral de la rodilla, podemos ver esa línea negra, un poco blanca, que existe tanto en el fémur distal
que es el hueso de arriba de la rodilla, como en la tibia proximal, que es el hueso de la parte de abajo de la rodilla, se ve esta como línea más negrita, y ese es el cartílago de crecimiento. Y en particular, en este sector, como mencionaba hace un momento, el tendón rotuliano, que es el segundo más fuerte del tendón de Aquiles, después del tendón de Aquiles en el cuerpo humano, se inserta ahí, ¿no? Va desde la rótula, que es el huesito que está en la cara anterior de la rodilla, y va hasta la tibia, que es la tuberosidad de la tibia, que en estas edades, en edades tempranas, en la edad de en los principios de la adolescencia, a los 11, 12 años, se inserta ahí, y como todavía es cartílago, con ciertas actividades físicas muy demandantes, como por ejemplo el vóley, que es la más frecuente, el básquet, donde se hacen muchos saltos, se jala este tendón, como es tan fuerte, jala ahí donde se inserta en la parte distal, en la tibia, y levanta un poquito ese cartílago de crecimiento, ¿no? Si jala un poco más, puede levantarlo por completo y desprenderlo, y pues obviamente todo esto necesita un tratamiento oportuno para no perjudicar ni lesionar la funcionalidad del tendón rotuliano. Entonces, lo ideal es evitar que se desprenda por completo, y eso se puede hacer con medidas conservadoras como reposo y el utilizar una rodillera especial que mantiene adherido, y que eso ayuda a la funcionalidad del tendón rotuliano. Pero si es que ya se ha desprendido por completo, pues en ese caso sí hay que ser un poco más agresivos con el tratamiento, y puede ser necesario hacer algún tipo de cirugía para volver a fijar este segmento que se ha desprendido del hueso. Bien, agregando un poco más, María Fernanda, al tema, especialmente a este segmento, que es un segmento que trabaja mucho durante el movimiento. Estamos viendo ahí en una zona que la han remarcado, diríamos, con un círculo rojo, es justamente la inserción del tendón rotuliano en la tuberosidad anterior de la tibia, que posteriormente anatómicamente se llama así, lógicamente cuando se fusionan, pero como ustedes pueden ver, es una zona que parece que estuviese separada del hueso. Esto puede engañar a muchas personas que no conocen el tema de que podría ser una fractura. Evidentemente puede ser una separación, pero esa es la zona de cartílago. Como su nombre lo indica, cartílago no sale en una radiografía. Y también la tracción que se produce a través del tendón rotuliano, la rótula y el cuádriceps, que son elementos que intervienen en el equilibrio cuando estamos en movimiento. La tracción del cuádriceps es muy potente porque estamos hablando de músculos que son de la parte anterior del muslo, que son 4 músculos que se insertan en el borde superior de la rótula, y lógicamente esta aponeurosis que tiene el cuádriceps, que es el muslo, los músculos del muslo, terminan en lo que es el tendón rotuliano, que también tiene sus fibras propias. Entonces, en el momento en que se produce un salto, una corrida, una caída, también puede lesionar este cartílago y lastimosamente poder tener, diríamos, un proceso inflamatorio que a veces es muy difícil de tratar. Entonces, en ese sentido es que hay que tener cuidado. Por eso decíamos al iniciar nuestra charla, al iniciar nuestro tema, que hay que tener mucho cuidado cuando los niños van a las escuelas de fútbol, a las escuelas deportivas, a los lugares donde hay deportes de contacto, donde hay caídas, donde hay por momentos torsiones a nivel de las articulaciones. Tener mucho cuidado porque estos cartílagos son tan frágiles que fácilmente pueden fracturarse, pueden desplazarse y comprometer el crecimiento normal de los huesos largos, como en este caso a nivel de la rodilla. Entonces, por eso es que es bueno que las personas que están a cargo de niños, especialmente en los deportes, tengan cuidado de no someter las articulaciones a grandes esfuerzos en función de querer tener una mejor preparación física. En los niños eso no va a suceder, ¿sí? En los niños lo que hay que desarrollar es justamente la parte técnica, es decir, el gesto deportivo, no tanto la parte de preparación física o la parte de musculatura, porque los niños a una determinada edad, especialmente cuando están en esta fase de crecimiento, no van a desarrollar musculatura, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien, entonces ese es un ejemplo de las lesiones que se pueden producir a nivel del cartílago de crecimiento, principalmente por inserciones tendinosas. Si pasamos, en este caso, en el de la rodilla, estamos hablando del tendón rotuliano, y si pasamos a la siguiente imagen,
vamos a ver también otro sector en el que se inserta otro tendón, que es el más fuerte del cuerpo humano, el tendón de Aquiles, en la parte posterior del talón, y ahí también se puede producir un desprendimiento o una tracción muy fuerte del cartílago de crecimiento que hay en el calcáneo, que es el hueso que se encarga en la parte posterior del talón, del pie, ¿no? A nivel del talón precisamente. Entonces, como ven en la imagen, ahí en esa línea más rojiza, digamos en el calcáneo, en ese hueso del talón, hay cartílago de crecimiento. Esa línea roja es cartílago de crecimiento, y entonces este cartílago de crecimiento se une al resto, se fusiona, se hace hueso, y se unen los dos fragmentos de hueso como a los 13, 12 años más o menos, y es normal y es bien común que a los 11, 10 años, en los niños que realizan actividad física deportiva más moderada o intensa, al hacer esa actividad física, como tracciona y hacen trabajar mucho su tendón de Aquiles, y este tendón jala esta parte de cartílago, también se produce la inflamación y dolor y molestias, y en la traumatología se conoce esta patología como la enfermedad de Sever, que nada más es el nombre de pues un doctor que lo describió inicialmente, ¿no? Entonces, esto es muy común, y esto hay que diferenciarlo mucho de lo que es el dolor y las molestias por pie plano o por fascitis plantar. Hay que ubicar bien dónde es el dolor, ¿listo? Porque hay muchas veces llegan a la consulta por una referencia de pie plano, y que eso es lo que está ocasionando el dolor, pero el pie plano la gran mayoría de las veces no es doloroso, y si causa dolor es a nivel del medio pie. En esta patología en específico, el dolor no es en la planta del pie, sino es en el talón. Es bien específico ahí donde es el talón, donde está señalado ahí en el dibujo, donde está pintado de un color más rojo anaranjado. Ahí es el dolor principalmente en los niños, y es bien localizado, y no es tan fácil confundir este dolor y esta patología, ya que concuerda mucho con la edad, con la actividad física que realizan y con el lugar del dolor, ¿no? Entonces, por eso es importante distinguir esta enfermedad para poder hacer un tratamiento, ya que el tratamiento generalmente es, en el 90% de los casos, es conservador, con reposo, analgésicos y una cierta talonera para relajar el tendón de Aquiles y que no esté tan tenso, traccionando justo en ese sector. Me parece que antes de continuar tenemos un mensaje de WhatsApp. Doctora Morales, buen día. Sé que mi pregunta no es del tema de hoy, no hay ningún problema. Quisiera hacerle una consulta, tengo artritis, tengo 70 años. ¿Es bueno que asista al gimnasio para hacer solo máquinas? Porque después de un día me duelen mis articulaciones. Claro que no es fuerte el dolor, pero me preocupó, por favor, y gracias por su atención, señora Rosa. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por el mensaje. Es algo esperado que al hacer la actividad física en el gimnasio con pesas y máquinas sí haya cierto dolor y molestias, en especial los primeros días es muy esperado, y por eso es que es importante saber hacer y tener una rutina enfocada a nuestros objetivos en el gimnasio y también a la edad y a la actividad física que nosotros realizamos normalmente. Sí se puede hacer, no hay un límite de edad para poder ir al gimnasio, pero sí tenemos que tener conocimiento de nuestras limitaciones para no lastimarnos más, por un lado. Por otro lado, siempre ir con la indumentaria adecuada en cuanto a los zapatos principalmente, para no tener lesiones, y como les decía, hay que tener una rutina enfocada en lo que nosotros queremos y en nuestra edad, en nuestro estado físico también, ¿no? Porque no es bueno ir de golpe a hacer ejercicios y actividad física al gimnasio que sean muy demandantes, ¿no? Hay que empezar gradualmente, primero obviamente sin pesos, luego hay que ir aumentando de a poquito los kilos en los pesos conforme vayamos mejorando, pero la mejora incluso tarda mucho, no es de un día para el otro, no es que si el lunes voy al gimnasio y hago pesas, el martes ya voy a poder aumentar de peso, tampoco funciona así. Hay que hacerlo de manera progresiva, constantemente, y siempre cuidando la técnica, porque la técnica es muy importante para evitar las lesiones. Y si se puede, de manera suplementaria, colágeno,
condroitín, glucosamín, todo eso que nos ayuda a fortalecer nuestras articulaciones y los cartílagos que todavía tenemos, ¿no? Entonces, pues esas son recomendaciones generales para poder hacer el ejercicio en el gimnasio en específico. Sí. Evidentemente el ejercicio en personas que tienen problemas de artritis, lo que no ha especificado la persona que nos ha llamado es que tengamos una artritis de tipo traumática, una artritis de tipo degenerativa, una artritis por un problema gotoso o una artritis reumática. En ese sentido es que la palabra artritis, para aclarar aquello, la palabra artritis significa proceso inflamatorio doloroso y la etiología es la que hay que investigar. Si es un problema de artritis por artrosis, o sea, proceso degenerativo del cartílago, artritis traumática, cuando una persona recibe un golpe en la articulación y se inflama la articulación por el golpe, por el traumatismo, artritis por el esfuerzo físico que a veces algunas personas hacen en forma exagerada, artritis reumática y artritis gotosa. Entonces son diferentes patologías que pueden desencadenar el dolor, la limitación funcional. Pero en el caso específico de la persona que nos ha mandado el mensaje, el hacer ejercicio vale la pena, es importante porque también a través del ejercicio se mantiene la articulación, se mantiene la función de la articulación, se mantiene la tonicidad de los músculos y ligamentos que rodean la articulación en cuestión y también hay que renombrar de que el cartílago articular se nutre a través del impacto, es decir, de un impacto lógicamente metódico, de un impacto medido, cosa de que así no sobrecargar el impacto en la articulación, porque cuando hay problemas de artritis, lo primero que tenemos que pensar es que el cartílago está debilitado por el proceso artrítico. Entonces, ese cartílago necesita nutrirse a través de lo que ha dicho la doctora, glucosamina, condroitín, colágeno, ácido hialurónico, ya sea por vía oral o por vía intraarticular. Entonces, se necesita fortalecer ese cartílago, pero el ejercicio también le da la pauta de, a través del impacto y la vibración que se produce en la articulación, fortalecer este cartílago que queda. Entonces el ejercicio sí diríamos, es lo más indicado para las personas que tienen algunas patologías inherentes a las articulaciones para no perder fundamentalmente la función del segmento. Sí, pero también, o sea, sí también, y aclarar, vale la pena, es normal cierto dolor y molestias al inicio de los ejercicios y conforme los vamos haciendo pues va mejorando porque también va mejorando la técnica y vamos mejorando la fuerza muscular, vamos ganando un poco más y entonces al ya tener un poco de más fuerza muscular ya no hay tanta presión en las articulaciones, ¿no? Porque ya vamos mejorando en ese aspecto. Pero hay un límite, o sea, si a pesar de todo eso el dolor persiste o empeora, pues no, ahí también ya hay que detenerse, evaluar, como decíamos, las causas de por qué es esa artritis para ver si no requiere otro tipo de manejo, un tratamiento medicamentoso podría ser. Entonces ahí sí hay que reconocer el límite y pues ahí ya detenernos en ese ejercicio en específico, identificar qué movimiento es el que nos causa el dolor y las molestias y o modificar y mejorar la manera en la que estamos haciendo el ejercicio o de plano no realizarlo porque eso sí nos puede lastimar, ¿no? Entonces sí reconocer bien los límites si es que el dolor de las molestias de la articulación persisten al hacer el ejercicio, pues eso sí hay que reconocerlo, ¿no? Antes de continuar con el tema que teníamos preparado para el día de hoy, vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos con el tema y con más dudas que puedan tener a través del WhatsApp. Ya volvemos. Rolando. Bien, amigos, muchísimas gracias. De todas maneras, no está por demás agradecer su presencia a través de la pantalla, a través del canal de Palenque TV, que nos permite llegar a sus hogares con estas inquietudes que son netamente de la especialidad, lo que es el aparato locomotor, y en una determinada edad, como en este caso, que es la edad, diríamos la parte de crecimiento, la etapa de crecimiento de los niños, donde muchos niños que de repente les encanta el deporte, juegan, saltan, corren, hacen mucho deporte en la mañana, en la tarde, están en las escuelas de fútbol, están en el equipo de fútbol del colegio,
en el equipo de deportes del colegio, en atletismo, en básquet, en voleibol, en deportes de contacto. Entonces, como verán ustedes, los niños no tienen límite para hacer la parte deportiva, es decir, para jugar y estar en actividad. En ese sentido es que también estas patologías pueden desencadenar la patología de proceso inflamatorio que tenemos en estos lugares de fragilidad que son los cartílagos de crecimiento. Si podemos volver a la anterior diapositiva, por favor, para mostrar esta patología, para solamente redundar un poquitito en lo que significa una inserción de un tendón tan potente. Habíamos hablado anteriormente del tendón rotuliano que está a nivel de la rodilla. El otro tendón potente que tenemos a nivel del aparato locomotor es el tendón de Aquiles, que se inserta justamente en la base de lo que es el calcáneo, el hueso del talón, donde en un inicio de crecimiento hay un cartílago de crecimiento que a través de la tracción del tendón de Aquiles puede fracturarse, puede fragmentarse, y eso lógicamente también a veces requiere tratamientos conservadores por un lado, y a veces requieren tratamientos quirúrgicos de reponer ese cartílago cuando se ha desplazado o se ha fragmentado demasiado a través de la tracción que ejerce el tendón de Aquiles en algunos casos. Solamente quería agregar eso, María Fernanda, creo que tenemos un mensaje, si no me equivoco. Sí, tenemos un mensaje. A ver si lo podemos poner en pantalla. Dice: buenos días, quisiera saber qué se puede realizar en los casos de una bolita en la muñeca. Mi mamá le salió una bolita, a mí me pasó antes, pero a ella le salió diferente. Atentamente, Jacinta. Bien, gracias por habernos dado este mensaje. De lo que nos está hablando, de esa presencia de esa bolita en la muñeca, generalmente se trata de quistes sinoviales, quistes que salen de la articulación de la muñeca, o en su defecto, quistes que salen a expensas de los tendones que están a nivel de la muñeca. Entonces, es muy frecuente esta patología, la presencia de bolitas, como dice la persona que nos ha escrito, que son los quistes sinoviales. En los quistes sinoviales, inicialmente hay que hacer alguna punción. Antiguamente las abuelitas hacían el tratamiento con la famosa cuchara de palo, es decir, reventaban el quiste de un golpe, y a veces se solucionaba el problema de esa manera. De todas maneras, nosotros no podemos hacer aquello y nos recurrimos a una jeringa para poder drenar, para poder puncionar ese quiste y retirar lo que es generalmente es un líquido de tipo sinovial medio gelatinoso. En algunos casos recidiva, es decir, vuelve a repetirse, y cuando se repite ya frecuentemente y el quiste empieza a crecer, entonces sí hay que hacer una pequeña cirugía para bloquear el lugar por donde sale, por donde pierde, diríamos, ese líquido sinovial que puede venir del tendón que está en la parte dorsal de la muñeca o de las pequeñas articulaciones que están en la muñeca. De todas maneras, en el caso extremo, cuando se repite demasiado frecuente el quiste y va creciendo y a veces produce dolor o limitación, y estéticamente también es una presentación que a muchas personas, especialmente a mujeres, no les gusta, entonces es mejor recurrir a la cirugía. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos otro mensaje. Mi niña está en crecimiento de 13 años, su pie es plano, su pie es hacia adentro y tiene constantes dolores de rodillas. A veces el pie no hace mucho ejercicio, pero camina bastante. ¿Una solución es solo la plantilla o qué más? Atentamente, Alejandra. Muy bien, entonces es algo esperado en los niños de esta edad que tengan lo que se conoce como dolores del crecimiento, que son dolores precisamente así en las rodillas, a veces es en las piernas, a veces es en el dorso del pie. Es un dolor que generalmente se manifiesta y se presenta por las noches o al despertar, y a veces también cuando se hace mucha actividad física a lo largo del día, en la noche también tienen ese dolor, esas molestias, y es lo que se conoce como dolores del crecimiento. ¿Por qué? Porque el crecimiento de los niños se da principalmente en el transcurso de la noche, y hay un desbalance en la velocidad del crecimiento. Entonces el hueso, por ejemplo, crece a una velocidad y las partes blandas, músculos, nervios, vasos, crecen a otra velocidad, y esta discrepancia en la velocidad del crecimiento que hay entre los huesos y partes blandas es lo que ocasiona el dolor y las molestias, ¿no? Pero es característico así, de esta manera, en las noches o al despertar, y lo ideal es que se dé con analgésicos
analgésicos en pomada, como por ejemplo el diclofenaco, que es el más común, que se encuentra en pomadas en las farmacias. Con ese se puede frotar ahí en la región, o incluso a veces se puede hacer un vendaje simple con una venda elástica ahí donde duele, donde molesta, y con eso ya el niño amanece sin dolor, ¿no? Y es normal que tenga este dolor a lo largo del crecimiento. Entonces se va perdiendo con la edad cuando ya van fusionándose los huesitos y cuando ya deja de crecer o estirarse tan de golpe. Entonces en esos casos pues ya va cediendo y deja de doler y pasan las molestias, ¿no? Y el dolor. Ahora, respecto a la pisada, pues habría que valorar. Nosotros tenemos en la consulta un aparato en especial que se llama podoscopio, que nos permite ver cómo es realmente la pisada. A veces esta forma de pisar con el pie hacia adentro no necesariamente es un problema del pie, puede ser de la rodilla, cuando las rodillas están muy metidas hacia adentro, y entonces el pie trata de compensar esa descarga del peso corporal que no es la correcta. Entonces, en esos casos, pues el pie también se ve alterado y se abre de manera no tan anatómica, no es tan estética tampoco. Entonces por eso es que les llama más la atención del pie, pero hay que valorar si es pie plano o si viene desde las rodillas, y por eso es que los pies se ven así, pero en realidad sí tienen arco plantar, solo que apoyan en la cara interna del pie porque por una mala distribución del peso corporal que viene desde las caderas, rodilla, ¿no? Entonces por eso es que hay que hacer una valoración para ver realmente dónde está la deformidad o la alteración, y en base a eso dar el tratamiento. Las plantillas no son tratamiento que vaya a solucionar algo o que corrija algo. Las plantillas son un apoyo cuando el pie plano, por ejemplo, es doloroso, cuando les causa que corran más lento, cuando se tropiecen mucho al caminar. En esos casos las plantillas sí ayudan, y también cuando pisan solo en la cara interna y les damos una plantilla para elevar eso y que pisen sobre la cara lateral también del pie. Entonces en esos casos sí se necesita y sí ayudan las plantillas, pero así solo por pie plano y con el objetivo de tratar el pie plano, las plantillas no. Por eso sería bueno hacer una valoración y ver realmente desde dónde viene esa pisada, por qué está con esa pisada, si hay alguna deformidad a nivel de rodillas o más arriba, para ver si las plantillas sí le van a ayudar realmente, o también hacer ejercicio, hacer deporte. Eso también ayuda mucho al desarrollo de las extremidades inferiores en general. Bien, agregando a la pregunta que nos ha mandado, al mensaje que nos ha mandado, quiero también agregar un poco más sobre lo que es el pie plano. El pie plano, cuando es un pie plano, puede ser doloroso, decididamente, y no tiene la amortiguación que debe tener el pie para descargar o para neutralizar los impactos que se producen del piso hacia la parte esquelética. En ese sentido es que es importante valorar el pie plano que puede ser severo, puede ser medianamente severo, o por último, no tener propiamente un pie plano, sino tener una deformidad a nivel del tobillo o a nivel de la rodilla, lo que nosotros conocemos como genuvalgo. Entonces, en ese sentido es que el análisis es importante para valorar el pie plano, que, como decía, el hecho de que el pie plano no tenga las funciones de un pie normal, que es la amortiguación del impacto al saltar, al correr, entonces esto puede generar un impacto muy fuerte a nivel de las articulaciones, a lo largo del hueso de la tibia en este caso, y a veces del fémur, y repercutir a nivel de la columna. Entonces esto sí puede producir dolores articulares, dolores no solamente diríamos musculares, sino más que todo dolores articulares fundamentalmente. Entonces esa es una posibilidad del dolor y las molestias que pueda tener la persona o el niño o la persona joven en ese sentido. De todas maneras, también hay que considerar una otra patología, que es la periosteitis. ¿Qué es la periosteitis? Es la inflamación de una membrana que tiene el hueso, que es la que produce el dolor de hueso, que es el periósteo. Es una membrana que también, a través de la vibración de impacto que se produce en algunas personas, niños generalmente que juegan todo el día, saltan, corren, de repente amanecen o aparecen, diríamos, en la noche con dolores que no les deja dormir, con dolores articulares, dolor a lo largo de la pierna y todo lo demás. Entonces hay que considerar todas esas patologías que se pueden presentar a expensas del esfuerzo físico, por un lado, y a expensas tal vez de una deformidad, como refiere la persona que nos ha mandado ese mensaje. Si no me equivoco, creo que tenemos otro mensaje más.
buen día doctor, ¿a qué se debe el desgaste de cartílagos? Tengo artrosis y ¿cómo debo prevenir para que no avance? Bien, como ya prácticamente se ha dado el diagnóstico en esta frase, que es el desgaste del cartílago. ¿Cómo se puede prevenir? A través, primero, si la persona tiene un exceso de peso, tratar de disminuir el peso corporal, por un lado. Por otro lado, el desgaste en algunas personas es fisiológico, es decir, que a través de la edad, a través del tiempo y por la actividad que uno ha hecho durante su vida, diríamos, laboral fundamentalmente, ha habido mucha actividad de estar parado, de caminar, de levantar cosas pesadas, tal vez hacer esfuerzos físicos y o posiblemente tener lesiones a nivel de las articulaciones que desencadenan el desgaste precoz del cartílago articular. En ese sentido es que, ¿cómo se puede prevenir? Como decía, si es una persona que tiene exceso de peso, decididamente la disminución del peso corporal va a ayudar a las articulaciones a que no tengan tanta sobrecarga, por un lado. Por otro lado, si es una persona que hace mucho esfuerzo físico, tiene que reducir el esfuerzo físico y hacerlo más metódicamente. Hay personas que de repente el fin de semana con 50, 55, 60, a veces 65, 70 años están jugando solo los fines de semana, los deportes de fin de semana. Entonces, en ese sentido hay personas que juegan mañana, tarde y noche, es decir, van a jugar pelota frontón en la mañana, están 2-3 horas, en la tarde tienen un partido de fútbol, entonces tienen una vida evidentemente bastante agitada en cuanto a la parte deportiva, pero que eso involucra la fatiga de los músculos y la fatiga de las articulaciones, en este caso la fatiga de los cartílagos. En ese sentido es que también la persona tiene que ser organizada. En la parte alimenticia, lógicamente, si es una persona que tiene exceso de peso, tiene que cambiar sus hábitos de comida, tratar de consumir en todo caso muchas proteínas, por un lado, evitar los hidratos de carbono y posteriormente ver la posibilidad de consumir glucosamina, condroitín, colágeno, ácido hialurónico, que hoy en día también ya lo tenemos por vía oral. La siguiente, por favor, continuaremos con el tema. La siguiente. Entonces, ya para terminar lo del talón, la inflamación del cartílago, el crecimiento del talón, tenemos una radiografía donde pueden ver ahí con las flechas blancas cómo se ve en una radiografía esta alteración, ¿no? Que se ve más blanquecino esa región donde está inflamado el cartílago de crecimiento y es una superficie no tan regular, o sea, no se ve una línea como en todos los cartílagos de crecimiento normales, sino se ve así como unas onditas y un poco más blancas. Entonces eso es cómo se ve radiográficamente la enfermedad de Sever o la inflamación del cartílago de crecimiento a nivel del calcáneo. El tratamiento generalmente, como decíamos, es conservador en la gran mayoría de los casos. Hay que disminuir la inflamación de este cartílago de crecimiento con analgésicos antiinflamatorios por vía oral por un par de días. Luego hay que modificar un poquito la actividad física deportiva, no hacer tanto esa actividad tan intensa como la estaba haciendo, al menos en la etapa inicial, donde todavía está inflamado. Una vez que ya hayamos controlado la inflamación, ya podemos volver a la actividad física, pero siempre también se puede utilizar y hay que utilizar una talonera o una plantilla en completo, pero que tenga una elevación en el talón para con la finalidad de relajar el tendón de Aquiles y que no esté tan tenso y traccionando constantemente este sector del hueso del calcáneo. Entonces ese es el tratamiento en el 90% de los casos. Cuando ya se ha desprendido y no ha sido diagnosticado a tiempo, por ejemplo, y hemos seguido con la actividad, entonces ahí sí es necesario a veces la cirugía. Continuando con otro sector en el que se puede dar también lesión a nivel de la fisis, tenemos la cadera. Ahí en la imagen de la cadera, en el lado izquierdo, donde está la flecha azul, ahí se puede observar cómo se ha desplazado a nivel del cartílago de crecimiento de la cadera el hueso, el fémur. Entonces hay una alteración y en estos casos el tratamiento sí o sí es quirúrgico para acomodar en su lugar de nuevo este cartílago de crecimiento y para evitar que se vuelva a desplazar. Después de acomodarlo en su lugar, hay que fijar con unos tornillos tanto en el lado que está alterado y de manera preventiva en el lado que está sano. Se tiene que hacer eso lastimosamente en quirófano y esto es muy común en niños que tienen como unos 13, 14 años y tienen cierto sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces en estos niños se puede dar esta alteración a nivel del cartílago de crecimiento posterior tal vez a una lesión, a una caída jugando fútbol o alguna caída de las gradas, por ejemplo, en alguno de esos casos,
y muchas veces se manifiesta primero inicialmente con dolor a nivel de la rodilla y uno se enfoca nada más en la rodilla y no exploramos la cadera. Y es muy importante en estos niños con esta fisonomía y con estos antecedentes de que estaban jugando y se han caído, etcétera, el ir más allá y no solo explorar las rodillas, sino también las caderas para identificar esto a tiempo y darle una solución y un tratamiento oportuno. Sí, María Fernanda, es una recomendación muy importante en este segmento especialmente, casi como en todos los segmentos que hayan podido tener un desplazamiento del cartílago articular, una fractura que comprometa el cartílago articular, lastimosamente puede ser de un pronóstico muy reservado, es decir, de un pronóstico delicado. ¿Por qué? Porque en este caso que estamos viendo en la diapositiva, el desplazamiento de la cabeza femoral puede generar una necrosis, es decir, la muerte de la cabeza femoral. ¿Por qué? Porque altera todo lo que es la parte de irrigación de lo que es el complejo circunflejo que tiene la cabeza femoral en cuanto a su irrigación. Cuando se desplaza esta cabeza, ese complejo de irrigación que tiene la cabeza femoral directamente se altera y esos vasitos que irrigan la cabeza femoral, que le dan vida a la cabeza femoral, se necrosan. Entonces la cadera puede tener un pronóstico muy reservado, es decir, la cabeza femoral puede llegar a la necrosis. Entonces vean ustedes cómo una patología de esta naturaleza, que puede suceder a través de una caída de un niño que de repente tiene unos kilos encima, es decir, que ya es un niño que está dentro de lo que se puede catalogar como la obesidad. Entonces no es conveniente que ese niño de alguna manera continúe haciendo deportes, y más bien al contrario, recomendar a los padres que tiene que bajar de peso cabalmente para evitar de alguna manera prevenir esta patología que, como les digo, puede sucederle y que lastimosamente pues puede poner en riesgo una cadera, una articulación, y lastimosamente poner en riesgo el futuro deportivo de este niño. No solo el futuro deportivo, sino también el futuro en sí de la articulación. Cuando no se trata y se diagnostica a tiempo esta patología, la cadera se desgasta de manera inadecuada y esto produce que haya una artrosis o un desgaste articular temprano. Entonces el único tratamiento ya en los casos del desgaste articular pues es un recambio protésico, se pone una prótesis, un componente de metal, y eso es lo que queremos evitar con el diagnóstico y tratamiento oportunos. Pasamos a la siguiente imagen. Ahí hablamos un poquito de las lesiones como fracturas, pero a nivel del cartílago de crecimiento. Y se puede dar, ahí nada más es para que tengan conocimiento en la casa sobre la clasificación de los cartílagos de crecimiento, dependiendo del sector del hueso que esté comprometido cuando se lesiona, y dependiendo de estas lesiones que se producen. Si no se tratan a tiempo, se pueden producir a largo plazo unas deformidades en el crecimiento del hueso en sí, en su longitud. Entonces se ve alterado también, y hay deformidades angulares, que es lo que con ese nombre se conoce, porque si se lastima el cartílago de crecimiento en algunos sectores, puede dejar de crecer ahí donde se ha lastimado, y este arresto fisario, que es como el nombre médico, cuando se produce este arresto fisario se producen deformidades en el lugar donde se ha producido la lesión. Si pasamos a la siguiente imagen, ahí podemos ver, en este caso por ejemplo se ha producido una lesión, son radiografías del tobillo, y en este tobillo se ha lastimado el cartílago de crecimiento por un lado y el hueso por otro lado. Esta es una fractura que es típica de los niños que están pasando a la adolescencia, o sea, como unos 12, 11 años, porque todavía tienen el cartílago abierto, pero ya casi está terminando de cerrar este cartílago de crecimiento, y entonces se lastima tanto el cartílago de crecimiento como el hueso en sí. Y en la gran mayoría de estos casos el tratamiento es quirúrgico y se necesita mediante una cirugía nosotros fijar ese espacio, por ejemplo, que pueden ver ahí en la imagen. Tiene un espacio como una brecha a nivel de la articulación, y eso puede comprometer la articulación a largo plazo y desgastarla de manera incorrecta, y es por eso que este tipo de tratamientos en estas lesiones son en su mayoría quirúrgicos, porque tenemos que devolver la anatomía a la articulación al 100% para evitar el desgaste de la articulación a largo plazo. Entonces, esto puede suceder, por ejemplo, en estos casos de la lesión del cartílago de crecimiento a nivel del tobillo. Si pasamos a la siguiente imagen, ahí podemos ver, por ejemplo, cuando se lesiona
el cartílago de crecimiento a nivel de la rodilla, en niños igual más pequeños, y no se identifican estas lesiones a tiempo como está señalado ahí en la flecha, y entonces se produce una deformidad a nivel de la rodilla por una lesión a nivel del cartílago de crecimiento que no se ha identificado a tiempo, ¿no? También hay que saber distinguir, hay algunas patologías congénitas, es decir, que ya vienen prediseñadas con la genética, así en los cromosomas, en los genes, que haya una lesión del cartílago de crecimiento, como en el caso de la rodilla, por ejemplo, la enfermedad de Blount se conoce con ese nombre, que produce las rodillas muy en varo, que lo que a veces en la consulta llegan y dicen que lo ven a su niño rosquito, eso significa así que con las rodillas salidas. Eso es normal dependiendo de la edad, hasta los 3 años es normal, pero si pasados estos 3 años no se ha corregido o si antes de los 3 años es muy pronunciado esto de las rodillas, entonces sí es necesario ver radiografías básicas, simples, para identificar si es que es normal o si hay alguna lesión congénita a nivel del cartílago de crecimiento que esté ocasionando esta deformidad a nivel de la rodilla y que sí a esas edades tempranas, en esos casos necesita tratamiento quirúrgico. Si pasamos a la siguiente imagen, por favor. También se puede dar esto de las lesiones a nivel del cartílago de crecimiento, a nivel de la muñeca. Entonces ahí tenemos en la imagen de la izquierda cómo se ve normalmente una articulación de la muñeca, entre el radio y el cúbito. Y en la imagen de la derecha podemos ver que hubo una lesión previa a nivel del cartílago de crecimiento del radio, por ejemplo, y entonces como que se hunde más todos los huesitos de la mano, del carpo, se hunden y pierde su configuración normal anatómica, esta articulación de la muñeca, y obviamente por ende clínicamente, estéticamente no se debe ver bien, y funcionalmente también se ve comprometida tanto la flexión como la extensión de la muñeca, y es por eso que es importante en las edades de crecimiento identificar las lesiones del cartílago de crecimiento, tratarlas de la manera correcta para evitar este tipo de deformidades que se pueden dar y comprometer el desarrollo de la muñeca ya en la vida adulta. Bien. Solamente como un agregado, diríamos, a estos sectores, a estos segmentos que son 2 huesos, como ser el radio y el cúbito a nivel del antebrazo, que forman la articulación de la muñeca y forman la articulación del codo. Cuando estos huesitos, uno de ellos se ve afectado en su crecimiento, se puede fusionar precozmente. El otro hueso que no ha tenido la patología puede seguir creciendo normalmente y de alguna manera el otro hueso que está mal, que ha tenido una lesión a nivel del cartílago de crecimiento, empieza a deformar la actividad del otro, entonces empieza a incurvarse el segmento, el antebrazo, la muñeca, el codo, y de alguna manera pues esta patología posiblemente se tenga que corregir ya quirúrgicamente. Por eso es que la patología del cartílago de crecimiento puede generar deformidades, especialmente en segmentos como ser la muñeca, el codo y la rodilla, y también el tobillo, donde hay 2 huesos, la tibia y el peroné, cerca de la rodilla, la articulación tibio-peronea proximal, y también la articulación tibio-peronea distal, donde está el tobillo. Entonces, si se fusiona el peroné, si se lesiona el cartílago de crecimiento del peroné, puede generar una desviación de crecimiento a nivel de la tibia, que sigue creciendo, y viceversa. Si la lesión es en la tibia, el peroné la tibia se fusiona, el peroné sigue creciendo y empieza la deformación a nivel de la pierna. En ese sentido es que también la deformidad se nota a nivel de las articulaciones, y estas articulaciones lógicamente en el futuro van a ir a un proceso degenerativo por una mala postura. Si pasamos a la siguiente imagen podemos ver exactamente lo que acabas de decir antes de ir con el mensaje. Ahí está la lesión que se da en el tobillo, ¿no? Como pueden ver ahí donde está señalado con amarillo, ahí se produjo una lesión a nivel de ese cartílago de crecimiento. Entonces ahí el cartílago de crecimiento ya no va a crecer, pero en el resto, en la parte lateral del tobillo, va a seguir creciendo y pues se va a crecer de una manera desigual, y eso produce una deformidad a nivel del tobillo y, como dices, un desgaste inadecuado, porque pues hay una descarga inadecuada del peso corporal en este sector en específico que es el tobillo. Ahora sí podemos ir con el mensaje que nos habían mandado.
Bien, en esta pregunta, donde dice, ¿cómo puedo saber si mi hijito de 11 años logrará crecer adecuadamente y obtener una buena estatura? Gracias por su atención, atentamente, Patricia. Muchísimas gracias por el mensaje y el tema es bastante interesante porque yo diría que todas las personas siempre están pensando que sus hijos si van a crecer o no van a crecer, si van a ser bajitos o no. Entonces hay que considerar algunas consideraciones de tipo genéticas por un lado, donde la mamá puede ser bajita y el papá puede ser alto, o viceversa, o donde los abuelos pueden ser bajitos y los abuelos, algunos otros, pueden ser altos. Entonces hay una incidencia de tipo genética en cuanto al crecimiento. Ahora, lógicamente, cuando tenemos un niño de 11 años, sí, podemos hacer algunas consideraciones a nivel de los cartílagos de crecimiento, a nivel de radiografías que se pueden tomar a nivel de la mano, a nivel de las crestas ilíacas, para ver si los cartílagos de crecimiento de huesos largos y los huesos cortos no se han fusionado, diríamos, como tiene que ser en una determinada edad. En algunos casos, los niños fusionan precozmente sus articulaciones, es decir, mejor dicho, el crecimiento de los huesitos. Y por eso es que también el crecimiento está en relación a la parte genética fundamentalmente. Y hay algunos niños que mantienen sus cartílagos de crecimiento abiertos, eso quiere decir que todavía van a seguir creciendo. Y también hay algunas consideraciones de tipo hormonales que pueden influir tanto en el crecimiento como en la detención del crecimiento. Por eso es importante hacer estudios de laboratorio, por un lado, hacer estudios de radiología en algunos segmentos de huesos cortos y huesos largos para ver justamente las características de los cartílagos y también hacer una anamnesis, es decir, hacer una valoración de la parte histórica de la familia para ver si en la familia también hay gente alta o si generalmente son de mediana estatura o realmente son muy bajos. Muy bien, pues ya hemos llegado al final del programa del día de hoy. Queremos agradecer mucho la sintonía y también agradecer a todos aquellos que nos han mandado mensajes a lo largo del programa con todas las dudas. Ahí en el pie de la pantalla tienen la dirección del consultorio y los números de teléfono para cualquier otra duda que tengan. Nosotros con gusto los atendemos ahí en la dirección del consultorio y nos veríamos nuevamente el próximo sábado, igual como todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por Franja Médica aquí en Palenque TV. Muchas gracias a todos por su sintonía y que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias.